Ok amigos, bienvenidos a la cocina del flaco. Hoy vamos a preparar lengua en salsa, deliciosa, fácil de hacer. Entonces espero que ustedes me sigan, ya saben, mi canal de YouTube, La Cocina del Flaco, Instagram y Facebook. Los espero ahí, no se pierdan esta deliciosa receta. Ok amigos, entonces lo que vamos a necesitar básicamente va a ser la lengua de res, tomate, ajo, cebolla, cebollín, esto especialmente para sazonar, de pronto un poco de pimienta, sal, caldo de pollo y un sazón y un poco de aceite de oliva. Eh, de pronto, dependiendo de la salsa, hoy vamos a tratar de preparar solamente una porción, en mi caso, porque el resto lo va a reservar porque queremos prepararla también con salsa de champiñones. Pero eso va a ser un video que va a salir la próxima semana. Pero por ahora esto es lo que vamos, con esto vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar la lengua en el recipiente. En este caso yo lo voy a hacer en una olla stir fries, o sea, una olla. Ok, en este momento entonces tenemos ya la lengua en agua y vamos a sazonarla. Recuerden que no le vamos a echar sal para que no se vaya a demorar más en ablandar, porque siempre la lengua se demora un poco. Entonces echamos el cebollín, echamos una cebolla de huevo morada o blanca puede ser, y vamos a echarle unos 6 dientecitos de ajo. Solamente eso, nada de sal. En este caso la voy a cocinar en una olla a presión eléctrica, pero usted la puede hacer en convencional, que tienen que tener mucho cuidado. La lengua no se puede dejar ablandar mucho, porque si se deja ablandar mucho queda como babosa. Entonces a mí preferiblemente me gusta que quede más bien un poco dura, pero ¿cuál es el punto? El punto es cuando ya la lengua, el forro ya trae como un forro, sale fácil, entonces ya la lengua está ahí. Si queda durita mejor, porque después la vamos a poner a sofreír un poco más con la salsa. Entonces vamos a ponerla más o menos, yo creo que aquí me va a estar en 30 minutos. Normalmente yo la pongo entre 45 y una hora cuando la pongo en olla a presión normal. Y yo creo que aquí de pronto vamos a estar en 30 minutos. Entonces voy a ponerla y ya les estaré contando. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a empezar con los ajos. Vamos a picar estos 5 dientecitos de ajo muy bien picados. Y vamos a empezarlos a sofreír para empezar a hacer así nuestra salsa. Los tomates yo los pelé, en este caso les quité la membranita o la cáscara, para que se disuelvan un poco más y la salsa espese un poco más. A veces pues tengo la impresión de que con la membranita no se demora más en cocinarse y demora más en espesar. Entonces vamos a picar estos ajos y vamos a echarlos en la sartén con un poco de aceite de oliva. Igual pueden usar el aceite que ustedes quieran. Esta lengua en este caso la voy a hacer hoy sola, pero ustedes la pueden acompañar con arroz blanco. A veces yo le coloco cocino yuca o cocino papa, como ustedes quieran. Igual hay gente que le gusta con plátano verde cocinado. Entonces la acompañamos. En este caso hoy la vamos a presentar con arroz blanco y una ensalada. Pero típicamente en Colombia la sirven también con plátano maduro frito. Arroz blanco, la lengua, papa, yuca y plátano maduro frito. Igual se puede hacer así, muchas formas, eso depende del gusto y lo que tengamos a la mano en la cocina en este momento. En este momento no tengo plátanos maduros, pero pues vamos a hacerla de esa manera. Ok, entonces vamos a agregar aquí en la sartén un poco de aceite de oliva. Y lo primero que vamos a echar son los ajos para que empiecen a soltar su aroma. Y después picamos la cebolla y la echamos también. Agregamos aquí, vamos a prender aquí. Y vamos mezclando, vamos revolviendo para que no hay que dejarlos quemar. Entonces dejamos, ahora le bajamos el fuego un poco para que no nos vayan a quemar. Vamos a bajarle aquí a la mitad. Y ya los dejamos que se vayan cocinando un poco con el aceite. A picar la cebolla. La cebolla la vamos a hacer así.
Tratar de dejarla bien delgada para que también esté más rápido. Y bueno, queda mejor, de hecho, mejor presentado. Como les dije, esta no va a ser la salsa para toda la lengua. Solamente creo que voy a preparar hoy media. Y la otra la voy a reservar para mañana hacer una receta con lengua en salsa de champiñones que también queda muy buena. Entonces dejamos la mitad y la otra mitad la vamos a hacer. Esperar que estén los ajos y ahora lo echamos y vamos a continuar picando el tomate. El tomate recuerden que esta la voy a reservar porque creo que con esto es suficiente. El tomate recuerden que yo le quité la membranita. Yo creo que está más rápido. Hay personas que les gusta rallar un tomate, que les ayuda a espesar, pero a mí me queda bien así. Entonces, porque así sin la cáscara, él se deshace más rápido. Y aquí está lo que empieza a soltar. Me huele bueno. Y ahora agregamos la cebolla. Me gusta agregar primero como los vegetales que son un poquito más duros. Y por último agregamos el tomate y lo ponemos a fuego lento. Y ya después para que espese yo le subo el calor. Pienso que estaba pelando mucho tomate, con esto va a ser apenas para la salsa para unas 4 porciones de lengua. Para 2 personas, digamos. Y en este punto vamos a empezar a sazonar. A ver que vayan estando. Yo le echo de este adobo Goya. Oh, ya está tapado. Este adobo Goya le echamos un poquito. Hay que tener mucho cuidado con la sal. Hay que ir probando porque normalmente estos sazones son salados. Contienen sal. Vamos a limpiar aquí. Otro poquito de aceite. Este aceite de oliva. Vamos a usar el aceite de girasol también. Ustedes ven que todavía no le he echado nada de sal. Suelo un poquitico al fuego. Y porque ahora el tomate también va a empezar a soltar líquidos, entonces va a coger un poquitico de consistencia. Pues consistencia no, va a quedar un poquitico para que se cocine más en los jugos de los vegetales. Y más tarde ahora agregamos la pimienta, más otro ratico aquí. Esperemos. Aquí ya vamos con la lengua. En este momento, bueno, ya lleva como alrededor de ¿qué? 7 minutos tal vez. Entonces yo creo que ya pronto le vamos a poner 30 minutos y vemos. Ok, vamos a agregar el tomate. El tomate, se me olvida también decirles que esto lleva un poco de color. Ahora lo sacamos el color y vamos a echarle un poco de paprika. Ya tengo paprika y paprika ya sabe la gente, es pimentón molido. Y la paprika también le da un buen sabor. Aquí vamos a echarle pimienta, buena pimienta. Y por último vamos a probar cuando ya vaya estando y probamos la sal. Yo no le he echado nada de sal. Igual la lengua cuando está aquí tampoco. Ya van 8 minutos. Faltan 22. Entonces vamos aquí a agregarle un poco un poquitico de power y vamos a agregarle un poco de color. Ok, vamos a agregar un poco de paprika. Yo tengo esta paprika en polvo, que esto nos ayuda al color. Y vamos a agregarle un poquitico de comino para darle un poquitico más de sazón. Yo creo que le vamos a echar un poco de agua. Agregarle un poquito de comino. Vamos a agregarle primero el agua. Y
Le vamos a subir un poquito el fuego. Pero el comino tiene que ser poco, no le vamos a agregar mucho. El comino a veces es un poco invasivo y queda sabiendo mucho. Ya. Y aquí lo vamos a dejar hasta que ya el tomate, el tomate esté bien cocinado. Y más tarde, ahorita antes de estar, le vamos a echar otro poquito de color para que nos quede un poquito más amarillo. Que vamos a agregarle otro poquitico más de color. Eso también puede ir al gusto, como les guste. Hay gente que no le gusta tan amarillo, hay gente que no le gusta tan blanco. A mí me gusta que quede porque pues, se ve más. Recuerden, yo estoy usando estos sazones, sazón Goya. Todos estos Goya los conseguimos en la tienda local, Red Deer Unimarket, Red Deer. Lo mismo sopita de pollo y muchos ingredientes más, todo lo que sea colombiano, todo lo que sea latino, allá en Unimarket lo van a conseguir. Y vamos a agregarle un poquito más de agua porque nos está secando. Revolvemos y lo vamos a tapar un ratico para que se cocine más. Y lo teníamos tapado, entonces en este punto ya el tomate se ha deshecho un poco, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subirle el fuego, pero no vamos a parar de revolver. De hecho, no lo vamos a secar mucho tampoco porque toca esperar que la lengua, ya le faltan 7 minutos a que la lengua esté, y si está para cortarle, echarle inmediatamente para que no se nos vaya a secar. Entonces miren que va cogiendo, entonces queda un poquitico espeso. Hay un truquito que la gente usa, a mí no me gusta usarlo mucho, pero a veces es bueno. La gente que le guste como la salsa más cremosa, disuelven un poquitico de maicena en agua y se la echan. Entonces queda la salsa cremosa. De pronto me animo y hacemos ese intento. Y probamos. Ok, vamos a probar el sabor. Bueno, le falta un poco de sal. Lo que vamos a hacer es que vamos a echarle o agregarle el caldo de pollo que no le hemos agregado. Un poquito. Vamos a revolver y volvemos a probar ahora. Si no, toca echarle un poquitico de sal. Pero miren ya cómo está quedando. ¿Sí ven? Ya está quedando espesa. Entonces esperemos. Esperemos a ver. Vamos a probar nuevamente. Porque esto también contiene un poco de sal. O sea, todos estos sazones contienen sal. Y no podemos pasarnos. Vamos a echarle otro poco. Voy a echarle la sal corriente. Voy a echarle la sal corriente. No mucha. A mí siempre me gusta medir con cucharita, no me gusta echarle, mucha gente le echa así, pero se le puede ir la mano con ciertas personas. Creo que es suficiente con eso. Yo prefiero las cosas más bien bajas de sal que, porque por el fin y al cabo tienen arreglo. Entonces nos va la mano. Igual, si queda un poquito salado, la lengua también va, la lengua va sin sal, entonces va a absorber un poco la sal que tenga esto. Está quedando bueno. Voy a volver a probar. Perfecto, entonces creo que me está quedando salado. En este momento voy a apagar y vamos a esperar a que esté la lengua y ya le agregamos ahí. Amigos, entonces la lengua ya salió. Entonces miren, el punto es este, donde podemos ya quitarle el forro fácil. Entonces, como les digo, alrededor, en olla a presión, alrededor de 45 minutos a una hora. Es buena estarla chequeando para que no nos vaya a pasar. En este caso esta stir fry se me demoró más porque le eché más agua a la cantidad. Ellas son muy exactas. Entonces, se me demoró un poco más, pero normalmente ahí son por ahí 30 minutos. Y esto se bota. Y ya vamos a empezar a partirla para echarla en la salsa.
quedó suavecita. Lo bueno de la carne de lengua es que es una carne muy, muy, muy suave. Entonces cortamos, vamos sacando tajadas no muy delgadas. No muy delgadas porque, bueno, a mí no me gustan muy delgadas. Hay gente que la corta en diagonal, pero realmente a veces a mí no me da, me toca solamente la punta. Esta punta la corto en diagonal, un poco complicado a veces. Así. Bueno, entonces vamos a utilizar solamente una parte, como les digo, la otra parte mañana voy a hacer en salsa de champiñones. Entonces vamos a introducirla en nuestra salsa. Se me hizo el mezclador. La salsa ya me está enfriando un poco. Entonces vamos a poner a calentar a baja temperatura. Esperemos que caliente y vamos a echar unos 3 o 4 pedazos de lengua. Y empezamos a mojarla. Acuérdense que la lengua no tenía sal y la vamos a dejar aquí unos 5 minutos a que se caliente a fuego lento y la vamos a tapar. Entonces nos toca echarle un poco de agua para que quede un poquito más jugoso la salsa. Eh, ya saben, en este caso yo lo voy a acompañar solamente con arroz blanco y una ensaladita, pero le pueden agregar yuca. Primero sancochan la yuca, después la envuelven en el guiso también, o papa, puede ser papa criolla también, o un plátano verde, mucha gente le gusta el plátano verde, y la acompañamos con eso. Pero en este caso yo solamente lo voy a hacer la lengua con una ensalada y arroz blanco. Entonces vamos a esperar que esté, vamos revolviendo, dejamos que cojan la sal un poco la lengua. Y como ustedes ven, hice poca aquí, pero la otra, vamos a tener el otro video para que no se lo pierdan. El video de en salsa de champiñones, que también queda muy buena. Y la salsa de champiñones la vamos a hacer nosotros mismos, o sea, no la vamos a comprar hecha, vamos a prepararla. Es muy fácil y rápida. De hecho, yo siento que es más rápida que hacer este tipo de salsa. Entonces no olviden seguirme en el próximo video. La Cocina del Flaco, YouTube, Instagram, a Facebook y próximamente en TikTok. Vamos a tener recetas rápidas ahí y fáciles. Darle me gusta, suscribirse y escucho sus comentarios, sus opiniones. Y les agradezco mucho de antemano por el seguimiento y la aceptación de ustedes. Ok, entonces ya en este punto dejamos hervir más o menos 5, 6 minutos. Entonces ya está. Entonces lo que vamos a proceder es a emplatar. Ok, entonces vamos a apagar aquí y ya les muestro cómo vamos a emplatar este delicioso plato. Qué rico, huele bueno. Wow. Okay, entonces vamos a montar el platico, vamos a ver cómo nos va con esto. Aquí tenemos el arrocito, así nos sale bien. Oh, perfecto. Vamos a echarle a ese arrocito un poquito de este guiso por encima. Queda bonito. Y vamos a servir la lengua. Oh, pero huele exquisito. Vamos a colocar 2, 3 pedacitos. Y vamos a echar un poquitico de salsa por encima. Aquí el arroz, un poquitico. Nos faltó un poquito de aguacate. Vamos a ponerle aguacate para darle color. Ok, amigos, ya quedó listo. Entonces tenemos arroz blanco, la lengua y una ensaladita como para presentarlo. Espero les guste y bueno, síganme, ya saben, las redes sociales están disponibles. El plato quedó delicioso y espero sus comentarios.